Buenas tardes a toda la gente. Desde ya muy agradecido a las compañeras y compañeros del PTR que me hayan vuelto a invitar. Vengo después de 3 años a visitarlos nuevamente y es una alegría de verdad poder vernos y compartir. Y sobre todo muy contento también por este espacio. Esta Casa Cultural Socialista Desierto Rojo es una conquista muy importante y, como decía Nati, hecha a puro esfuerzo militante. Y queremos, arranco así, invitándolos a que se hagan parte de esta casa, a que la tomen activamente, porque es un lugar recuperado, es como una trinchera de lucha y de organización, para pasar el rato, para poder compartir, pero también para poder pensar y cruzarnos, ¿no? Entre trabajadores, estudiantes, entre compañeros de industria, compañeros de salud. Es decir, somos un colectivo revolucionario que tiene una mirada profunda y una profunda convicción de transformar esta sociedad. Y compartir esto en espacios en común nos fortalecen a todos y a todas. Y fortalecen también a nuestra juventud. Uno en su lugar de trabajo, y yo esto me imagino, después de estos dos golpes que han habido, de estas dos, de alguna manera, epidemias que tuvimos, por un lado la pandemia y por otro lado esta institucionalización de la lucha en las calles llevadas a lo institucional, que fue una gran frustración para miles de personas. Después de este momento es muy necesario tener lugares de reflexión en común, de encuentro y de saber que no estamos solos. Somos parte, y en este caso yo también hablo, no solamente como obrero de Sanón y referente del PTS en el Frente Izquierda, sino también como parte de la fracción trotskista internacional, que somos parte de la red internacional de diarios, que estamos en 12 países, en 7 idiomas, y con una red de diarios que llegamos a miles y miles de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Y cuando la compañera, cuando Nati mencionaba la huelga en Francia, tener el orgullo de decir que tenemos compañeros y compañeras en Francia activamente en esa huelga. Compañeros obreros militantes en esos lugares, a la cabeza de estos conflictos, y una publicación, ¿no?, de la Red Internacional de Diarios, dando a conocer la pelea de esos obreros para que todo el mundo conozca las luchas intensas que está dando la clase obrera. Entonces no todo es de derecha, no todo es el cacareo y los gritos y los chillones de la derecha agitando un programa reaccionario contra los inmigrantes, contra los trabajadores, contra los pueblos originarios, sino también hay obreros y obreras que luchan en todo el mundo dando respuesta a estos ataques de la derecha. Y eso es importante saberlo, porque sintámonos parte de una clase obrera que pelea en todo el mundo y sintámonos parte, en este caso particular también, de esta red internacional que construye en muchos lugares del mundo esta corriente, y de la cual esta casa también es parte, ¿no? Nosotros, casas socialistas y culturales tenemos también en la Argentina, en muchos lugares, donde obreros de los astilleros, obreros del neumático, obreros petroleros, obreros ceramistas y todo, confluimos con jóvenes revolucionarios, con estudiantes, con intelectuales también, y estamos compartiendo centenares de asambleas. Ahora en noviembre, por ejemplo, en la Argentina, vamos a hacer 100 asambleas en todo el país, en la que vamos a juntar miles de compañeros y compañeras en todo el país, justamente preparándonos para esto, y con una mirada internacional e internacionalista. Por eso estamos acá. Porque las fronteras no pueden ser un límite, las fronteras son artificiales. Está bien, la clase obrera no tiene fronteras. Y esto es importante decirlo. Yo valoraba mucho y me entusiasmé mucho cuando me llegó la invitación del PTR, justamente para conmemorar los 50 años de los cordones industriales acá en Chile, porque nosotros aprendimos mucho esa experiencia. Y yo personalmente aprendí mucho esa experiencia. A mí me impactó mucho ver la batalla de Chile, y me llevó a leer lo de los cordones cuando teníamos la patronal en Sanón, ¿no? Cuando teníamos la patronal que nos explotaba, que nos agobiaba. Entonces saber la capacidad y la potencialidad que tiene la clase obrera, no solo de quejarse, no solo de hacer una huelga, no solo de salir a la calle, sino tomar la fábrica y ponerla a producir bajo gestión obrera sin patrones, para mí es una maravilla. Y entonces parte de Sanón y nuestra lucha, que nos enorgullece a nosotros y enorgullece a nuestra corriente, fue parte de esta semilla. Entonces las luchas de los cordones industriales no fueron en vano. Los caídos, esos años, no fueron en vano. Dejaron una enseñanza para la clase obrera, no solo chilena, sino latinoamericana, y que con un impacto internacional que es muy potente. ¿Y por qué las corrientes de izquierda no hablan de esto? Es una gran pregunta para hacerse y para interpelar. ¿Por qué el resto de la izquierda no habla y no reivindica los cordones industriales como un gran orgullo de una pelea muy fuerte que dio la clase obrera? Justamente porque se van adaptando
se van adaptando a lo que el régimen les va dejando hacer. Un proceso electoral allí, una huelguita por acá, una queja por acá, ¿no? Y eso, esa blandura, por decirlo de alguna manera, esa tibieza, es lo que envalentona a la derecha, que se cree todopoderosa. Sin embargo, no lo es. Por eso me parecía muy importante citar y prestar atención, por ejemplo, en las huelgas como la que se está llevando en Francia, que muestra la fortaleza de una clase que sigue vigente. Y que de alguna manera transmitir también, hace poco tiempo en Neuquén se dio una huelga de los trabajadores y trabajadoras de salud, digamos, que en medio de una situación donde también todo el discurso de la derecha, el avance de la parecía todo derecha, y tenemos a los progresistas llorando del avance de la derecha, pero no le ponen ninguna ficha a la lucha obrera. Y no es la nuestra es justamente al revés. Mostrar la potencialidad que tenemos. Dejen el llanto de lado. Con llorar no alcanza, con quejarse. Hay que actuar, hay que organizarse. Y en este camino estamos. Y en este camino están las casas socialistas, en este camino están estas reuniones, y no es una cosa utópica, ni es una cosa solamente de discurso. Es justamente mostrar en concreto. Yo mencionaba la lucha de Neuquén, los trabajadores de la salud, ¿no? Después de la pandemia, donde los compañeros y compañeras de primera línea, bueno, Nati, ¿cómo? Los elefantes. Bueno, claro, la lucha de los elefantes, donde los trabajadores de salud estuvieron en primera línea y dejaron la vida, lo dejaron todo literalmente, en los hospitales, en los centros de salud y demás. Y eso lo vimos acá también, y yo lo vi en la revuelta, como ustedes también estaban al frente, y cómo ponían ese sindicato, el sindicato de la educación, para el Comité de Emergencia y Resguardo, y era un lugar de organización. Entonces, traspasaba la forma de luchar solamente por el salario o por el puesto de trabajo. Era una clase obrera que se ponía al servicio de la comunidad, al servicio de toda la población. Entonces muestra una clase obrera hegemónica, que no solo lucha por lo que le dejan luchar, sino que lucha va sembrando semillas de futuro por una sociedad diferente, ¿no? Sin explotación y opresión, y la clase obrera tiene la llave. Porque no es revolucionario el que tira más piedras, compañero y compañera, y el que hace más barricadas y más cosas revolucionarias. Es más revolucionario el que tiene una estrategia para ganar, y el que tiene un programa para ganar, y el que se organiza para hacerlo. ¿Está bien? Porque tirar piedras, qué sé yo, se tira piedra en todos lados, y muchas veces se tiran piedras y después uno es reformista, se conforma con reforma, ¿no? Y hemos visto reformismo armado en toda Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, pero en Latinoamérica hemos visto mucho reformismo armado. Digamos, ¿no? Peleando, combatiendo así y después pidiendo reformas democráticas. ¿Está bien? Y todas las transformaciones. Asumen gobierno, ustedes habremos visto, y esto es importante también saberlo, ¿no? En Latinoamérica surgen gobiernos progresistas. El PT, el Evo Morales y todo el mundo, el mismo chavismo en Venezuela, y todo el mundo se nubila y dice, ahora sí, ahora sí. Entonces, y cuando vos dices, mirá, hace una crítica, puta, estos troscos, no, nada le viene bien, ¿no? Y entonces nosotros decimos, pero ojo, porque no están haciendo cambios estructurales. Y efectivamente pasa eso y después una frustración. Y después, en esos mismos países, Bolsonaro, Piñera, el golpe en Bolivia. Porque ustedes han visto que tanto la derecha como la izquierda, entre comillas, ¿no?, en los procesos electorales en Latinoamérica son todos blanditos. Entonces está la derecha un tiempo y después vuelve un gobierno progresista y después otro. Y bueno, pero ninguno va al hueso. La derecha no puede ir al hueso porque no puede. No porque no quiera. No pudo en Bolivia. En Bolivia dieron el golpe, ese golpe, y se instauraron ahí y entraron al Palacio de Gobierno, al Palacio Quemado, entraron quemando una huipala y con la Biblia en la mano. Una cosa ultra reaccionaria, pero ¿cuántos se sostuvieron en el poder? Porque había una clase obrera resistente. ¿Está bien? Entonces, el tema es hasta cuándo va a ser tibiezas y cosas en el medio. Nosotros peleamos por una estrategia que revolucione precisamente todo, que vaya hasta el final, que vaya hasta el hueso. Por eso tenemos un programa. Por eso tenemos el reparto de las horas de trabajo. Por eso tenemos el tema de la nacionalización de la industria. Tenemos propuesta, tenemos programa. ¿Está bien? Y tenemos un sujeto social, que es la clase obrera. Y no es un capricho, ni es un problema moral. Yo ayer charlaba con compañero y compañera de la juventud, que le decía que desde hace mucho tiempo al trabajador se lo ve como un pobre diablo. Se lo ve como el pobre que hay que apoyar y mira cómo le explotan. Y se lo ve, bueno, como si fuéramos unos desgraciados. Y en realidad, la clase obrera es la que produce toda la riqueza. Entonces nosotros no somos proobreros
por lástima. Somos proobreros porque opinamos que es la clase que puede dar vuelta a todo. Y los cordones industriales fueron un gran ejemplo de eso. Frente al paro patronal, donde los momios daban ese golpe, los obreros lo derrotaron en las fábricas, lo derrotaron en las calles. ¿Y qué hizo el gobierno después? Empezó a negociar con la derecha. Y la historia a veces se repite primero como tragedia, después como una farsa, ¿no? Dice, ¿no? El dicho. Y en ese momento Allende, ¿qué hizo? Bueno, puso de ministro a Pinochet. Mirá qué buena idea que tuvo, ¿no? Y transaba con la democracia cristiana para adaptarse. ¿Y qué hace este ridículo de Boric? Después del todo, ¿no? Después de todo el discurso, empieza a tomar en la agenda de la derecha. Entonces viene acá Antofagasta a decir que hay que desalojar a los inmigrantes. Entonces, ¿qué provoca eso, compañero y compañera? Mucha frustración y mucha bronca y que la juventud y que la gente diga la política no sirve para nada, son todos iguales, y entonces surgen partidos como el Partido de la Gente, partido como el de Milei, que surgen por odio, surgen por bronca, porque dice todo igual. Por eso es tan importante levantar una alternativa de izquierda revolucionaria. Por eso hace falta levantar una alternativa, un programa, y decir, no, este no es el solo, como decía Nati, como decía Lea recién, que hay otra alternativa, que es necesario levantar otra alternativa. Entonces te dicen, bueno, una utopía. Bueno, no. Las semillas de los cordones industriales florecieron en otros lugares también. Y volaron esas semillas y, por ejemplo, floreció en Sanón, ¿no? De vuelta. Y Sanón es una fábrica, es una cosa pequeña. En Sanón una fábrica de 300 personas, de 300 obreros. Sin embargo, la intensidad de una fábrica, de un lugar industrial, donde hay una clase obrera industrial, que organizó la producción, y la militamos nosotros para afuera, no nos quedamos encerrados en una fábrica, en una cooperativa haciendo cerámicos. Nosotros pusimos la fábrica a disposición de la comunidad, por ejemplo, entonces empezamos a coordinar. Y por eso empezamos a tener una línea con la juventud, a decir desde la fábrica ocupada, decir, no le dan derecho a la juventud juventud necesita educación, necesita becas para poder estudiar. La juventud necesita un trabajo como Entonces, la juventud empezó a escuchar a los obreros ceramistas. Entonces, los obreros ceramistas no es que peleamos solamente, vamos a defender los puestos de trabajo de Sanón, sino que peleamos contra la injusticia también. Y denunciábamos la represión policial, denunciábamos la persecución a los mapuches, denunciábamos la persecución a los inmigrantes. ¿Y eso qué fue dando? Que mucha gente se empezó a arrimar a Sanón, a poner el cuerpo en Sanón. Y era tan así denunciar las injusticias, incluso denunciar la corrupción de los gobiernos. Decíamos, las cárceles están llenas de hijos del pueblo trabajador, sin embargo los corruptos, los políticos corruptos, los empresarios, los burócratas corruptos nunca van presos. ¿Y eso qué motivó? Que nosotros en la fábrica, haciendo un campamento, defendiendo la fábrica, los internos, los presos de una unidad, una cárcel de máxima seguridad que está ahí al lado de la fábrica, los internos, privados de su libertad, donaron sus raciones de comida para que los obreros de Sanón mantuviéramos la lucha. Y cuando pasó eso, nosotros, imagínense, fue un golpe tremendo, porque decíamos, ¿qué motiva a gente privada de la libertad que deje de comer y nos dé la comida a nosotros? Cuando para el conjunto de la sociedad, el que está preso, o la gente que está presa, casi no merece tener derecho. Sin embargo, gente oprimida, gente que por distintas circunstancias le toca estar en situación de detención o privada de su libertad, tuvieron esa visión y dijeron, apostamos a los obreros de Sanón. Y a nosotros nos cargó una mochila mucho más fuerte, porque decimos, estamos tocando una fibra bastante fuerte Entonces, ahí empezamos a tomar conciencia de la fortaleza y reafirmando las convicciones. Yo soy socialista hace muchos años, ¿no? Y siempre pensé que el motor es la clase obrera, y sé la potencialidad. Ahora, vivirlo, o sea, en carne propia, cómo desde una pequeña fábrica se podía influenciar y hegemonizar una política con miles de personas. La verdad que uno de ahí tiene una convicción a prueba de bala, literal, porque recibimos varios balazos también y acá estamos. No, pero en serio, y la juventud también, porque eso es otro que charlábamos con la juventud ayer, para retomar un poco lo que decía antes, se ve a la clase trabajadora como pobres, ¿no? Como, bueno, esta gente que hay que apoyar porque mirá qué oprimida que es. Sin embargo, es una clase que puede transformar la sociedad profundamente. Entonces, fíjense que todos los héroes últimamente o tenían capucha, o tenían pipa, o tenían, no sé, ropa militar, o tenían pañuelos así, pero no había héroes de grafa. Héroes, ¿cómo se dice la ropa de grafa acá? No tenían overoles. ¿Cómo? Ropa de trabajo, no tenían overoles. Los héroes no tenían overoles. Hace mucho tiempo que los héroes no tienen overoles. Sin embargo, para nosotros sí. Es decir, es una clase transformadora profundamente. Entonces,
Yo decía, y ayer charlábamos, por ejemplo, que los obreros no solamente podemos poner la fábrica a producir, sino cómo se va aprendiendo en el camino, pero hace falta una semilla. Y esa semilla es el partido. Esa semilla es una corriente. ¿Dónde vive la tradición, la experiencia histórica? ¿Qué es un partido en última instancia? ¿Qué es nuestra corriente, lo que nosotros queremos construir? Disculpa. Bien, sí, yo creo que estaba bien. Es la organización que trata de transmitir la experiencia histórica de las principales luchas de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Llevamos de alguna manera esa semilla, ese GPS puesto, hecho programa, ese GPS que está ahí en los libros, de los cuales aprendemos y que educa mucho. Por eso no es un acto de demagogia, compañeros, compañeras, decir que yo mamé parte de la historia de los cordones industriales, también de un libro que es hermoso, que se llama Historia del trotskismo norteamericano, ¿no? Donde una corriente se empezó a formar y cómo tomaron un sindicato de camioneros y a partir de ese sindicato de camioneros organizaban una huelga, armando comisión de mujeres, comisión de seguridad, comisión de propaganda. Entonces nosotros en la fábrica, cuando nos dejaron sin trabajo, no es que eran muchos militantes. El único militante, un partido político de izquierda en Sanón, era yo. Era el único militante. Pero nosotros pudimos transmitir en las asambleas propuestas concretas. Algunas se concretaban, otras no. Y las que no se concretaban teníamos la paciencia de hacer la experiencia junto a los compañeros, compañeras y seguir por otro lado. Es decir, siempre lo peor que puede hacer un militante, lo peor que puede hacer un referente, un dirigente, es echarle la culpa a la gente. Eso nos denigra como referentes. Nosotros estamos para dar soluciones, no para quejarnos de la gente. ¿Está bien? Y estos tipos, los que más se quejan de la gente, son los más burócratas de todos. Fíjense que después de semejante revuelta donde la gente perdió la vista, muchos perdieron la vida, muchos dejaron todo en la calle, después lo frustran con proyectos como el de Boric y después encima la culpa es de la gente. Déjame joder, ¿cómo que la culpa es de la gente? Es decir, entonces no lloren por lo que ustedes están provocando. Nosotros no lloramos ni reímos, comprendemos. Y entonces desde ese punto de vista es que retomamos, barriendo cualquier tipo de resignación, porque resignarnos hoy, compañeros, compañeras, es entregarnos al ajuste que no va a parar. Que en ese sentido también es lo que decía Nati. La burguesía, los ricos, no tienen límite. Quieren gente esclava. Odian a la juventud que se rebela. Odian a la juventud que pide derechos. Odian a la juventud que ejerce su derecho y pelea por el aborto, pelea porque se los reconozca y porque se los respete como se autoperciben. Odian ese tipo de cosas. Quieren reglamentar absolutamente todo y están dispuestos a hacerlo. Incluso llegan a masacrar pueblos enteros. Entonces, sepamos que esto es así. La historia no terminó acá. Hay un breve interregno que tenemos que aprovechar con todos para organizarnos, para organizar la fuerza necesaria, para que los próximos levantamientos nos agarren muchísimo mejor. Imagínense, cuando acá vino la revuelta en Antofagasta, el PTR creo que éramos 20 y pico de compañeros, 30 como mucho, con todas las luces. Bueno, y ni siquiera yo me acuerdo que vine y no pude conocer el local porque no podíamos ni llegar porque estaban los pacos en la puerta, entonces era un local pequeño porque encima no podíamos entrar. Bueno, hoy venir acá es parte de una pelea. Incluso la pelea de compañeros y compañeras que hicieron que Nati sea hoy concejal. Es una pelea no solo legítima, sino también necesaria. Porque la pelea que damos en la calle, después no le podemos regalar a la burguesía con las campañas demagógicas que hacen, regalarle la conciencia de la juventud, de los trabajadores. También se la tenemos que pelear en ese terreno, pero en forma independiente. ¿Está bien? El otro día yo hice una publicación que llegué muy contento acá y nos encontramos, hice una publicación en Instagram encontrándome con mis compañeros y alguien me puso, sí, pero el PTR juntaba firmas para el parlamentarismo y no sé qué. Bueno, yo le respondí, mira, no te conozco, pero sí conozco a mis compañeros del PTR, pero la verdad, no era un insulto. No sé quién era la persona que me escribió ahí. Yo digo, mira, no te conozco, pero sí conozco a mis compañeros y compañeras del PTR, lo que dieron, lo que dejaron en La Bonilla, lo que dejaron en el centro, lo que dejaron en el Comité de Emergencia y Resguardo. Sé lo que dejaron los compañeros de salud poniéndose al servicio también de la primera línea, acá, en Santiago, en Valparaíso, en Temuco. Entonces no me cabe en duda de esa lucha. Pero como esa lucha también es así, también la hemos dado en otros terrenos, que no son los nuestros, pero que es necesario dar. Como hemos hecho en la Argentina con el Frente Izquierda Unidad, donde tenemos voceros, que antes no los teníamos. Antes la izquierda en la Argentina, cuando salía en el diario, salía en las policiales.
¿no? Por algún corte, por alguna causa penal. Y hoy es una voz, donde Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, que es un obrero de recolección, hoy diputado nacional por el PT del Frente Izquierda, que anima a muchos trabajadores a decir, nos tenemos que organizar. No es solo el voto, nos tenemos que organizar. Y entonces, por ejemplo, a partir de eso, en Jujuy empezaron a organizar, a recuperar sindicatos. Trabajadores que ahora recuperaron sindicatos, por ejemplo, de recolección, sindicato de la UATRE, que es de trabajadores rurales, que hacen las cosechas, son los trabajadores peores pagos, los que los tienen más marginados, se empezaron a organizar a partir de que lo vieron a Vilca, por ejemplo, y se empezaron a animar. Y eso está buenísimo. ¿Está bien? Entonces, utilizar esos espacios para llamar a la autoorganización es revolucionario. Y es necesario también. Por eso fue necesaria y fue muy importante la pelea que ustedes dieron, y dio todo el PTR en todo el país, de poder presentar candidaturas independientes y decir, esto sí, no se lo regalamos a la burguesía. Y no nos casamos con esa convención, con toda esta historia que hicieron, que sacaron de la calle y metieron en los parlamentos para desviar. Nosotros mantuvimos una posición independiente respecto de eso y estuvo bien. Entonces nosotros no estamos frustrados hoy, porque nosotros esto lo sabíamos y lo denunciamos de antemano, cómo estaban desviando el proceso. Entonces hoy tenemos las manos limpias y tenemos la convicción de poder haber dicho, lo dijimos antes, lo dijimos durante y lo volvemos a decir ahora, sin la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras, ningún cambio profundo se va a producir. Entonces, hay derrota, nos derrotaron y con esto, como están llorando mucho y le echan la culpa a la gente ahora que nos ganaron, nosotros no nos sentimos derrotados, compañeros, compañeras, no han derrotado a la gente en la calle. Esa semilla está ahí pendiente. Y está pendiente de una vuelta. Ahora, para esa vuelta nos tiene que agarrar mejor organizado. Por eso, repito, no es más revolucionario el que tiene una piedra más o enciende una barricada. Es el que tiene estrategia. Y nosotros queremos tener estrategia. Y si hace falta algún día tirar una piedra, la tiraremos. Pero yo hoy le contaba también a los compañeros de la juventud, cómo los trabajadores también, cuando asumen una lucha y la llevan hasta el final, sacan las conclusiones. Los trabajadores no son gente ignorante que no tiene conocimiento, tienen mucho conocimiento. Por ejemplo, en Sanón, al principio cuando ocupamos la fábrica empezamos a tener amenaza de desalojo. Y tuvimos agresiones también. Barra Brava la empresa contrató gente de un club de fútbol. ¿Cómo se dice Barra Brava acá? Barra Brava. Bueno, Barra Brava, bueno. Y los contrató y les pagó plata, les puso plata para ir a desalojarnos a la fábrica. Y tuvimos choque. Y nosotros para eso tuvimos que autoorganizar la defensa de los compañeros. Dijimos, mire compañeros, ¿estamos dispuestos a defender el puesto de trabajo, sí o no? Sí, pero pacíficamente. Ok, pacíficamente nosotros no vamos a ir a agredir a nadie. Ahora, si te vienen a agredir, ¿nos defendemos o no? Entonces, bueno, ahí venía el diálogo. Así que hasta el compañero más pacifista sabía que se tenía que defender. Entonces, las primeras marchas íbamos todos así, decían, bueno, pero pacífico y todo eso. Ya después, la segunda o tercera vez que nos tiraban garrotazos, bala de goma o gases, ya el mismo compañero, los evangelistas, iban con una gomera así, con las piedras, los bolsillos llenos de piedras. Pero eso, lo que no se aprende con palabras, se aprende con los hechos. Es así, hay que tener confianza que eso es así. Incluso en Sanón, yo les contaba también que cuando teníamos la amenaza de desalojo, los compañeros empezaron como adentro de Sanón, tenemos talleres de tornería, de electricidad, de soldadura, tenemos matricería y todos los mismos compañeros se daban maña para hacer de todo. Todo tipo de elementos de autodefensa. Y eso después salía para afuera. Entonces sabían que ir a Sanón no iba a ser un regalo. Y el hecho claro, no iba a ser que nos iban a tirar 4 gases y íbamos a salir corriendo. Sabían que iba a haber resistencia. Ahora no nos quedábamos nosotros con esa. Entonces eso elimina esa cuestión de tirar piedra y nada más. La clase obrera tiene métodos 10 veces mejores, se los puedo asegurar. y surge la inventiva y surge automáticamente. Hay mucha creatividad con esto. Entonces, y la alianza con otros sectores no era una cuestión también solamente moral. Vos me apoyabas más a mí, yo te apoyo a vos. Por ejemplo, cuando se daba la amenaza en Sanón y nosotros teníamos relación con los trabajadores y trabajadoras de salud, los trabajadores de salud del hospital más importante de Neuquén, por ejemplo, sacaron un comunicado diciendo, si hay represión en Sanón, si van a desalojar, nosotros en nuestro hospital no vamos a atender ningún policía. Entonces era todo un mensaje jugado de los trabajadores y trabajadoras de salud, pero daban cuenta que ellos sabían que los obreros se iban a defender y que ellos también iban a jugar un rol. Entonces no hubo represión, o sea, adentro de Sanón nunca pudieron desalojar, no porque fuéramos muy valientes o tuviéramos tanta autoorganización, eso estaba, pero también estaba todo lo de la comunidad, también estaba todo el apoyo de la comunidad. Y esa fuerza social que tiene la clase obrera cuando
habla no en forma corporativa, defendiendo su propio interés, sino también toma las demandas del conjunto del pueblo trabajador. Por ejemplo, nosotros también tomábamos la defensa y levantábamos la defensa también de nuestro hermano inmigrante. ¿Por qué? Acá tenemos empresas yanqui, empresas belgas, inglesas, en todos lados y está todo bien. Ahora si un hermano boliviano, paraguayo, chileno, argentino, dije, bueno, eso es racismo puro. Y la derecha se basa en un racismo absolutamente desquiciado, digamos, basado en la ignorancia, ¿no? Porque son nacionalistas cuando un hermano boliviano, pero cuando viene un inglés, un yanqui, todo a saquearte, te arrodillás. Entonces, eso también hay que pelearlo. La clase obrera es una y sin fronteras. Y la clase obrera, justamente, hoy, más que nunca, está absolutamente implicada. Hay compañeros de todas las nacionalidades en todos lados. Entonces, sería un error muy grave nosotros tener una visión nacionalista de la cosa, porque no existe. O sea, el nacionalismo que hay, este nacionalismo berreta, que es un nacionalista contra los hermanos latinoamericanos, pero son totalmente serviles a los ingleses, a los yanquis, bueno, es un nacionalismo de pacotilla, ¿no? Es un nacionalismo de cartón. Es decir, mucha bandera chilena, pero después cuando vienen las empresas y te saquean, está todo bien. Después vos tenés todos los nombres de las empresas, son todos en inglés. Y pasa lo mismo con nuestro hermano mapuche. Se quejan y ya ocupan territorio. Y si vos empezás a mirar los apellidos de los dueños de los fundos, de los territorios más grandes, en Argentina, en Chile, en todos lados, son todos nombres ingleses, nombres italianos, nombres... Entonces, contra eso también tenemos que pelear. Contra eso tenemos que pelear. Hoy en la Argentina, por ejemplo, hace poco el gobierno progresista del Frente de Todo, ¿no? Que el peronismo está en el poder, bueno, tomando toda la agenda de la derecha, igual que acá. Casas más, casas menos, igual, es lo mismo. La derecha les dice, ¡buh! Y enseguida empiezan, sí, vamos a reprimir, empiezan a tomar todo el programa. Entonces, denunciaron durante años que estaban vaciando el país y entregando al Fondo Monetario Internacional. ¿Asumen el gobierno? ¿Qué hacen primero? Empiezan a pagar al Fondo Monetario Internacional. Una deuda que es impagable. Anunciaron, no, la represión del gobierno de Macri. Asumen, empiezan a reprimir. Es decir, esto fue brutal. El 12 de octubre, que se celebra el descubrimiento de América y todo eso, y que acá en Latinoamérica, y por lo menos en Argentina muy fuerte, sobre todo el gobierno del peronismo, impulsó mucho esta idea de el Día de la Convivencia de los Pueblos, el Día de la Hermandad Latinoamericana, ¿no? Ese día estaban reprimiendo y encarcelando mapuche, a 7 mujeres mapuche, y una embarazada a punto de parir. Se la llevaron presa. Y no solo la metieron presa ahí, sino que usaron la ley antiterrorista para llevársela a 1.500 kilómetros de su territorio, a 1.500 kilómetros de su familia. El gobierno progresista al frente de todo. Y después esa gente nos dice a nosotros a la izquierda, le hacen el juego a la derecha. O sea, es increíble. Bueno, lo mismo yo supongo que hacen acá la gente del Partido Comunista. Bueno, entonces es muy importante, digamos, establecer, o por lo menos nosotros tener claridad de lo que peleamos, claridad de estos movimientos, porque bueno, todos los gobiernos blanditos de centroizquierda o que se dicen, eso es lo peor, yo creo, que hablan por izquierda y gobiernan con la derecha, ¿no? Y eso es lo peor, porque ensucian de alguna manera, porque mucha gente dice, pucha, si eso es la izquierda, que venga la derecha, que venga la izquierda, da igual, ¿no? Si Boric era la representación de toda la izquierda y ese pueblo, todo ahí, olvídate, que vengan los otros si estos tipos están haciendo peor las cosas, igual o peor, o están manteniendo todo lo mismo, entonces parece que fuera todo igual. Bueno, nosotros justamente tenemos que limpiar nuestras banderas, la de los que han dejado la vida, acá la de nuestros desaparecidos, la de los cordones industriales, la de la lucha de las mujeres, la lucha de nuestros pueblos originarios, limpiarla y verdaderamente decir, mirá, nosotros, la izquierda es esto, somos socialistas, somos revolucionarios y queremos que sea claramente planteado así. Pero para eso, compañeros, compañeras, que necesitamos fortalecer nuestra organización. Y para eso abrimos las puertas de estas casas, de nuestras agrupaciones y todo, para poder construir esa fuerza. Había un viejo revolucionario que decía que un partido revolucionario es la organización de los esclavos insurrectos, ¿no? La organización de los esclavos insurrectos. Es decir, los esclavos que se empiezan a organizar y empiezan a conspirar para ver cómo se organizan para el día de mañana transformar la sociedad. Y no es que la sociedad de conjunto la transforma un partido. Porque uno piensa, pucha, mirá los que somos, para transformar todo Chile y todo eso. Sino que
Y otro concepto que decía el mismo Lenin, que el partido es la pluma que desequilibra la balanza en una situación revolucionaria. Es la pluma que desequilibra la balanza. Las revoluciones y los procesos no lo hace un partido, lo hace la gente harta, lo hace la clase obrera, lo hace una vanguardia, cuando sale y todo. Pero hace falta una organización revolucionaria que tenga un programa que diga, por acá vamos. Que tenga un GPS, que tenga una propuesta, que levante la mano y diga, es por acá. Y eso en chiquito es lo que ha pasado en algunos procesos. En Sanón fue tal cual. En Sanón no es que el PTS empezó y tenía 10 militantes, 20, 40 obreros, entonces ya después ganamos la asamblea. Olvídense, no va por ahí. Había que tener una propuesta y estar bien parado en el momento que la gente necesitó una propuesta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en términos revolucionarios en nuestro país y en nuestro continente. Estar bien parados con una organización que pueda levantar la mano y decir, esta es nuestra propuesta. Entonces, eso es lo que tratamos de organizar y lo que estamos tratando de sembrar. Para eso están estas casas, para eso están estos lugares. Y bueno, y para eso también es el viaje de acá y que también ahora lo voy a extender a ir a visitar a este fundo, el de Huite, de Huite, para ver ese proceso, porque de alguna manera nos hermana, ¿no? El populismo a veces habla de la unidad de los latinoamericanos, de los pueblos y todo, y después cuando les toca gobernar quiere desalojar los rucos acá, ¿no? Entonces, nosotros como nos creemos verdaderamente en esa hermandad, impulsar, difundir experiencias como esta, que aunque sean pequeñas, reducidas en un fondo así, son muy importantes, porque muestran quién está verdaderamente pensando en la producción social. Cómo te podés hermanar con tu pueblo originario basado en el respeto a la interculturalidad, pero a su vez ese respeto también de nuestro pueblo originario por una clase obrera productora. Y hacer esa conjunción es revolucionaria. Entonces yo no sé cuánto puede durar esta experiencia, pero para mí está muy buena para que la aprovechen. Yo quiero viajar allá porque me muero de ganas de viajar. Me extiendo un día más el viaje, voy a viajar un montón de horas, pero estoy recontra entusiasmado para ver eso. Porque inclusive Sanón, cuando arrancó y a nosotros nos bloquearon, que nadie nos vendía ninguna materia prima porque teníamos ocupada la fábrica, los primeros que se llegaron a golpearnos la puerta a decir, fue la Confederación Mapuche, en Neuquén. A decir, están nuestros territorios a disposición. ¿Y por qué lo hicieron? Porque Sanón, el empresario, iba y le saqueaba los territorios sin ninguna falta de respeto, con una total falta de respeto, y ellos tenían que andar peleando, y cuando fue eso ahí, nosotros, los obreros ceramistas, sacamos un comunicado y dijimos, en nuestro nombre no. Nosotros exigimos el respeto a nuestros pueblos originarios. Y eso quedó como una declaración, ¿no? Como un pedazo de papel, una declaración. Pero sin embargo ellos lo habían escuchado. Ellos habían escuchado. Y entonces cuando fue lo nuestro cayeron solos, no lo fuimos a buscar. Vinieron ellos a ofrecerse. Y fue impresionante. Y a nosotros nos fortaleció, nos dio mucha moral, mucho ánimo, saber que venía gente a apoyarnos, que lo de los presos, lo de los internos privados de la libertad, nuestros hermanos mapuche, compañeros y compañeras de la juventud, ¿no? Hubo una alianza con la juventud, y con esto termino también, que fue muy importante. ¿Por qué tener agrupaciones estudiantiles en los liceos, en las universidades y todo, apegados a la clase obrera, con una estrategia obrera? ¿Por qué tener? ¿Por qué es necesario? Porque esa es la semilla de futuro también. Porque, por ejemplo, esa alianza que hicimos con los estudiantes, para nosotros fue fundamental. Nos venían a veces a pedir ayuda, pues nos decían, nos vamos a movilizar y tenemos miedo que nos repriman porque la policía ha estado muy dura. Entonces nosotros acompañábamos la lucha de los estudiantes universitarios. Entonces después nos decían, ¿por qué no vienen y pasan con nosotros por los cursos en la universidad? Y caíamos nosotros con nuestro verol, con nuestra ropa de grafo a la universidad. Entonces algunos estudiantes se confundían. Decía, oiga señor, ¿no me puede llevar la mesa para acá, la silla? Pensaban que éramos trabajadores de la universidad. Y entonces era gracioso. Y después terminábamos nosotros como dando clases en la universidad. Era una cosa muy loca. Pero se dio esta fusión, pero fue tan así, tan profunda, que después en la universidad los estudiantes lograron, con su centro de estudiantes, abrir las puertas para que la universidad apoyara las gestiones obreras y nos brindaran conocimiento. Entonces hizo un acuerdo marco que dura hasta hoy, 20 años duró, que es de un acuerdo marco entre la Universidad Nacional del Comahue y la gestión obrera de Sanón, de colaboración recíproca. Nosotros nos comprometimos y firmamos en defensa de la educación pública, laica y gratuita, y nos comprometimos en esa defensa, y ellos se comprometían en la defensa de la gestión obrera. Entonces iban estudiantes de ingeniería, ingenieros a la fábrica a darnos una mano, iban contadores a darnos una mano. Entonces ellos después, cuando vinieron programas para eliminar la gratuidad en la universidad, poner planes de estudio jodido y todo, y ocupaban las universidades, nos iban a buscar a nosotros.
Entonces íbamos los obreros de Sanón a la universidad también a luchar en común. Entonces eso fue importantísimo. Y después en la fábrica decíamos, ¿cómo le podemos tirar una onda a los jóvenes, a la juventud? Y bueno, muchos decían, bueno, pongámosle un poco de rock and roll, pongámosle un poco de música a la banda. Entonces, con bandas que eran muy conocidas en el país, qué sé yo, Manu Chao, estuvo León Gieco, Ataque 77, La Renga, Escape, desde el Estado español, tocando en la fábrica a precios muy populares. Entonces, muchos pibes y pibas que por ahí no pueden juntar la moneda, el billete para ir a un recital, porque resultaba muy caro, en Sanón iba con precio popular y con un agregado más. Era recital sin policías, en la fábrica sin patrones. Entonces los pibes la podían pasar bien sin que nadie los moleste. Entonces esa alianza era impresionante, porque los pibes después querían defender Sanón. Y entonces se entiende, no era una cosa de ir a hablarle a los pibes y llenarle la cabeza, con hechos concretos, con una práctica concreta. Entonces eso es lo que nosotros queremos valorar y militar. La práctica, por pequeña que sea, si está enfocada en un pensamiento de transformación social profundo, garpa un montón. ¿Está bien? No es tiene mucho valor. Y por ahí puedes aprender o no la semilla. Tenemos que tener la paciencia, pero tenemos que tener la convicción de que estamos sembrando en serio. Por ahí, cortando camino y teniendo acciones más, se puede llegar más fácil a una crisis, pero no a una solución. La solución por ahí lleva un poco más de tiempo. Es la necesidad de una organización revolucionaria que tenga un programa, que tenga un planteo, que desarrolle la confianza en la clase obrera misma. Cuando el obrero se siente confiado y sabe el conocimiento que tiene y no tratado como un paria, sino tratado verdaderamente como un productor, como una persona que mueve el país, bueno, eso empodera un montón. Eso es lo que intenta hacer nuestra corriente política, nuestra corriente internacional. Para eso está el servicio de esta casa. Para eso está el servicio, cada uno de los lugares que conquistamos tiene que estar al servicio de esto. Y bueno, y por eso también nuestra militancia internacionalista, venir acá, sentirnos hermanados y decir que la clase obrera no tiene frontera y nuestra organización tampoco. Así que gracias por el recibimiento y bueno, esperemos compartir una buena tarde.